Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor en este día y poder, hermanos, escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra que nos bendice tanto. ¿A cuánto nos bendice la palabra de Dios, hermano? Para mí es un gusto estar en el culto hacia Dios y juntos podernos deleitar en la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano que nos ha enseñado, nos ha explicado la palabra del Señor. Vamos a tomar Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 y el verso 52. Lucas capítulo 2 y versículo 52, donde dice de la siguiente manera: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El capítulo 1 de Lucas y el verso 80 dice de la siguiente manera: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Qué bueno. La obediencia triunfa. Ese es el pensamiento cumbre en este día, donde cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser parte de la obediencia. La obediencia es muy vital en el cristiano, y esto se vio en la vida de Jesús. Lucas detalla tanto la vida de Jesús, muy curiosamente, muy cuidadosamente. Lucas, hermanos, presenta a Jesús como el hombre perfecto. Hermanos, él dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas, hermanos, registra eventos que los otros escritores no los registran. Por ejemplo, hermanos, el acontecimiento del buen samaritano, Lucas lo registra. También, hermanos, el acontecimiento del rico y Lázaro. También la escena de Zaqueo. También registra la oveja perdida. También, hermanos, registra la escena de Jesús en la casa de Simón el fariseo. También registra la escena del juez injusto. Todos estos acontecimientos solamente Lucas, este escritor gentil, pudo detallarlo muy a fondo, muy explicadamente, y eso trae grandes enseñanzas para nosotros. ¿Cuántos aprendemos en la palabra de Dios, hermano? Jesús es la figura a seguir en obediencia. Es la figura más grande, el ejemplo más grande de todos los tiempos, hermanos, que ha habido en obediencia a su Padre. El capítulo 2 de carta a los Filipenses, Pablo describe en el verso 8, que dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando vemos la vida de Jesús y vemos sus características, vemos su ejemplo, hermano, es impactante a nuestra vida. Y cuando nosotros vemos, hermano, el registro de su vida, hermanos, parece que nosotros todavía no hemos empezado ese camino. Que el Señor los bendiga a nosotros en esta hora, hermanos, porque vemos un camino bastante difícil, ¿verdad? Ser obediente. Jesús fue obediente a su Padre y triunfó, hermanos, porque él estaba basado en la obediencia en su Padre. Todos los profetas, todos los hombres del Antiguo Testamento hablaron de la ley, pero no cumplieron la ley. Pero Cristo sí vino a cumplir la ley. Y esa es una evidencia
la obediencia de Jesús a su Padre. Bendito sea el nombre del Señor. En primer lugar, hermanos, vemos en el verso 52, y Jesús crecía, ¿verdad? La base principal para crecer es la obediencia, ¿verdad? En todo aspecto que usted lo quiera tomar, si usted es desobediente en la empresa donde trabaja, no va a crecer, ¿verdad? Si usted es desobediente en el núcleo familiar, nunca va a crecer. Si nosotros somos desobedientes en la iglesia, nunca vamos a crecer. Pero cuando usted y yo somos obedientes, hermanos, vamos a crecer. Hermanos, en todos los aspectos. Jesús crecía en todas las áreas. Dice que creció en sabiduría, creció, hermanos, en estatura, y creció también en gracia para con Dios y para con los hombres. Ve qué importante estas tres características, ¿verdad? Crecer en sabiduría, crecer en estatura y crecer en gracia. Eso es muy importante, hermano. Ahora, podemos ver algunos aspectos en los cuales, hermanos, nos es trompiezo para crecer. La Biblia dice, porque Él vive, nosotros vivimos. Y todo lo que vive, crece. ¿Verdad que sí? Lo que no crece está muerto, ¿verdad? Usted ve una planta que no crece, tiene que chequear sus raíces, qué está pasando, ¿verdad? Es posible que esa planta ya esté muerta. Entonces, de igual manera, hermanos, cuando nosotros no crecemos, a lo mejor hay un impedimento, hay algo que nos está estorbando para no crecer. Ahora, nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo, el llamado de Dios es a crecer. No tanto en esta estatura natural, ¿verdad? Sino que en el aspecto espiritual. Vea lo que Pablo dice a la iglesia de los Corintios. Ustedes deberían de ser maestros, les dice Pablo. Pero es necesario hablarles como a niños. Oiga eso. Hermanos, y en el capítulo 14 de 1 Corintios, el apóstol Pablo es tan claro en explicar en el verso 20, cuando él dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Se da cuenta que Dios nos está llamando a ser maduros? Dios nos está llamando a crecer en su palabra. Ahora, pero hay factores que nos impiden algunas veces y no nos dejan crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y una de ellas es la desobediencia. La desobediencia no nos deja crecer. La otra es el orgullo. El orgullo es un fenómeno que está destruyendo a muchos cristianos en el tiempo actual. Otro fenómeno que no nos deja crecer es el que yo todo lo sé ya. No necesito que nadie me enseñe. Me creo que yo entiendo todo, conozco el cielo, conozco el infierno y no necesito que nadie me enseñe. Hermanos, y lo sentimos en un espíritu que todos lo sabemos. Hermano, Jesús dijo en Mateo capítulo 11, por el verso 29 y 30, aprended de mí, que soy manso y humilde.
Jesús quiere que aprendamos de Él. Cuando usted y yo aprendamos obediencia, aprendamos humildad, entonces vamos a crecer. ¿Cuántos queremos crecer, hermanos? Es bien bonito, hermanos, cuando empezamos a crecer en la iglesia. Fíjense que en el Antiguo Testamento hubieron hombres que practicaron la obediencia. Y cuando ellos practicaron la obediencia, fueron hombres grandes. Dios los engrandeció, Dios los ensalzó porque practicaron la obediencia. Uno de ellos es Abraham, otro de ellos es Jacob, otro de ellos es Moisés, otro de ellos es David, otro de ellos es Job, hombres obedientes. Y cuando estos hombres fueron obedientes, Dios los ensanchó, Dios los engrandeció, porque el que se humilla, Dios lo ensalza. ¿Lo creemos así, hermanos? Pero los que no han practicado la obediencia han fracasado. ¿Sabe usted que al desobediente le va mal? Saúl desobedeció a Dios y le fue mal, hermanos. Le fue mal porque desobedeció a Dios. Jonás desobedeció a Dios y le fue mal a Jonás. Cuando usted y yo no obedecemos a Dios, nos va mal. Hermanos, a la muchacha de repente le dicen ya no te quiero, después que le habían prometido boda, ¿verdad? El muchacho de repente otro le quitó la novia, ¿verdad? Entonces el caso es la desobediencia. Cuando usted es obediente a Dios, entonces se cumple el Salmo 23, cuando dice: Jehová mi pastor, y nada me faltará, y en lugares delicados pasto me hará descansar. Es posible que usted no tenga nada, es posible que no haya nada en la mesa, pero Dios provee para usted, porque todo está en la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, hermano, hay un camino amplio de bendición, hay un camino amplio de riquezas, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Cuando nosotros somos obedientes, nos va bien, hermanos. ¿A cuántos nos ha ido bien? Es posible que algunas veces nos ha ido mal porque somos desobedientes, pero a usted y a mí tiene que irnos bien si somos obedientes. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, estamos llamados a crecer dentro de la obra del Señor, ¿verdad? Dios no está de acuerdo con los cristianos enanos, con los cristianos estancados dentro de la iglesia. Dios no está de acuerdo con esa gente. Nosotros tenemos que crecer. ¿Están de acuerdo, hermanos, conmigo en esta hora? A crecer. Ese es el llamado de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2 y verso 20 y 21. Vean lo que el apóstol Pablo está enseñando en esta carta. Y dice así de la siguiente manera: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, oiga eso, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Estamos creciendo, hermanos? ¿Estamos creciendo, hermanos, en la obra del Señor? Ese es el llamado de Dios, a crecer. Ahora, siguen más fenómenos que no nos dejan crecer en la obra del Señor. Si usted va a 1 Pedro, el capítulo 2, vaya conmigo a esta epístola, y la palabra del Señor nos dice así de la siguiente manera. Pedro, el capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice así de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidia y todas las detracciones. Ve el verso 2 conmigo. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Nos dimos cuenta? Para que por ella crezcáis para salvación. Estuve hace algunos días viendo un niño de unos 6, 7 meses. Y ese niño, hermanos, cuando usted lo toma en los brazos, se va para los lados como un muñequito de trapo, ¿verdad? Y no tiene solidez. Entonces, le digo yo a la persona que lo tiene, el niño necesita más alimento sólido, ¿verdad? Porque va a tener problemas para caminar cuando se le llegue su tiempo, ¿verdad? Y me dice, es que casi solo se le da agua en la pacha, ¿verdad? Ve el problema que se está dando, ¿verdad? En la iglesia habemos cristianos de la misma naturaleza, ¿verdad? Que parecemos de esos muñequitos de trapito, ¿verdad? Que se van para los lados. ¿A qué se da esa debilidad espiritual? ¿A qué se da ese problema? La receta la tiene Pedro en este capítulo 2 que hemos leído. Cuando él dice, desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora volvamos al texto este. Hermanos, ¿a qué cosa le llama adulterado usted? ¿Sabe usted que en el día de hoy muchas leches vienen más con agua que con leche? ¿Verdad? Y usted dice, tengo días de estar comprando leche, pues no le siente mucho sabor a leche. Es que trae más agua que leche, ¿verdad? Bien chirlita se ve la leche. Aunque usted esté tomando todos los días de esa leche, usted sigue el mismo, desforzado, no agarra fuerzas, ¿verdad? En la vida espiritual sucede de igual manera. Hermanos, cuando nosotros empezamos a tomar cosas adulteradas, ¿qué es lo que se da? Hermanos, no crecemos en primer lugar. No crecemos. No agarramos fuerzas. Todo el tiempo andamos como paludismo, ¿verdad? Andamos como con la fiebre amarilla. No agarramos fuerza. La hermana viene al culto. El culto está bueno, pero la hermana no canta. La hermana no dice gloria a Dios. De igual manera el hermano no se goza en el culto. El mensaje está bueno, pero él no dice nada, porque se está nutriendo de otro alimento que no le conviene consumir. Y su vida espiritual la tiene destruida. Cuando usted y yo vengamos al templo, tenemos que tomar de la palabra de Dios. Que Jesús dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús le dijo a la mujer samaritana, todo el que beba de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. ¿Cuánto estamos bebiendo de esta agua, hermanos? Dios quiere cristianos sólidos en la iglesia. Dios quiere cristianos firmes en la iglesia. Hombres y mujeres que nos paremos en el camino. Ahora quiero hacer énfasis de los valientes de David. Esos hombres eran fuertes, hermano. Esos hombres tenían coraje, tenían valor, tenían fuerza. Eran hombres seleccionados, hombres de vigor. Eso quiere Dios que sea la iglesia.
Pero para eso tenemos que tomar de la leche espiritual. Hermanos, cuando nosotros venimos al culto, oímos el mensaje, escuchamos la palabra, pero por otro lado usted está escuchando algo que no va a edificar su vida, hermanos, usted está comiendo de dos clases de comida y está adulterando, hermanos, el alimento. Por eso no crecemos. Necesitamos crecer en la iglesia, hermanos. Ese es el llamado de Dios. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y también en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? La pregunta en esta hora es: ¿siente usted que está creciendo en la obra del Señor? ¿Cómo considera su vida espiritual del 1 al 10? ¿A qué estatura, a qué nivel, a qué número podemos llegar? ¿Cómo siente su vida espiritual? Cuando habla de estatura, hablamos de poder, hablamos de dominio, hablamos de autoridad en la iglesia. El cristiano tiene que tener autoridad. El cristiano tiene que tener poder en la iglesia. ¿Sabe algo tan importante? Que Satanás le tiene miedo a los cristianos con poder. A los cristianos que tienen autoridad, Satanás les tiene miedo. Y usted y yo tenemos que crecer en sabiduría y en estatura. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿A quién le tenemos más miedo nosotros? ¿A un chiquitito o a un grande? Hermanos, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que tener un nivel de estatura que Dios lo pide espiritualmente. Nosotros tenemos que escalar. Hay un canto que dice: vamos escalando peldaño. Pero algunas veces no estamos escalando, sino que vamos para atrás, dijo una hermana anterior del culto. Vamos caminando para atrás. Y nosotros tenemos que caminar para adelante. El escritor de los Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que caminan hacia adelante. ¿Cuántos somos de esos, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. La sabiduría es muy vital en la iglesia. Se necesita, como también la autoridad. Hermanos, la sabiduría se necesita en el cristiano como en la cristiana, porque hay momentos que algunas veces se escucha decir: yo no sé si esto es malo hacerlo, ¿verdad? Algo otro dice: no sé si será pecado casarse en 2 veces, ¿verdad? Algo otro dice: no sé si esto me cae mal como cristiano. Hermanos queridos, por eso debemos de crecer en sabiduría, para que usted entienda lo que usted y yo debo de hacer en mi vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sabe algo? Que algunas veces hay que estarle diciendo al cristiano lo que va a hacer diariamente. Usted y yo tenemos que saberlo, ¿verdad que sí? ¿Sabe usted que el niño de meses no sabe lo que hace? Él puede tomar un cuchillo y cortarse un dedo, ¿verdad? Pero el cristiano debe de saber. Dijo el profeta Isaías en el capítulo 1 y el verso 2 en adelante: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra de mí. Luego sigue hablando el profeta: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Luego dice: mi pueblo
no tiene conocimiento. Oh gente depravada, dice el profeta. Oiga eso, lo que Dios está hablando a través del profeta. Dios nos ha engrandecido, pero algunas veces hemos perdido el conocimiento. Dice el pastor, tenemos culto tal día y aparecemos en la playa, ¿verdad? Cuando debemos de estar en la casa de oración. Somos hermanos sin conocimiento. Nosotros tenemos, hermanos, que tener conocimiento. Y el profeta pone dos ejemplos: que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Hermanos queridos, a través de la sabiduría que usted y yo hemos obtenido en el proceso de crecimiento, conocemos quién es nuestro dueño. ¿Cuántos conocemos quién es el dueño nuestro? Él que hizo los cielos y la tierra. También a través de que hemos crecido en sabiduría, conocemos a dónde comemos, ¿verdad que sí? ¿A dónde come usted espiritualmente? En la casa de oración Sol de Justicia. ¿Cuántos bendecimos a Dios por eso, hermano? Este alimento no está en la calle ni en el mercado, está aquí en la casa de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus padres: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Sí, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, la otra razón por qué algunas veces no crecemos es porque las cosas las tenemos en poco. Espero que disculpen esto, hermanos, pero esto es así. Y tenemos que hablar la palabra del Señor. Muchas veces no crecemos porque las cosas las tenemos en poco. Y dice usted: no es para tanto que esté en la iglesia. Ahora no voy al culto, pero sí el miércoles voy a ir. Y el miércoles, por desgracia, le pegó una gripe. Y usted dice: por esta gripe no voy a ir al culto hoy. Y dice usted: el domingo voy para la iglesia. Y sucede que el domingo se le llenó la casa de toda la familia. Y usted dice: el miércoles voy para la iglesia. El caso es que usted está perdiendo terreno y eso lo está haciendo estéril. No crece espiritualmente. Conozco un hermano que pasaban meses para no ir a la iglesia, pero cuando venía a la iglesia era el primero que pasaba adelante y empezaba a cantar: cerca de tus altares, Señor. Y habían pasado meses. ¿Vea eso? Hermanos, a veces tenemos en poco las cosas. La vida espiritual tenemos que tomarla en serio, hermano. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y algunos nos atrevemos a decir: es que no tengo tiempo hoy para ir a la iglesia. ¿Sí? Hermano, esto no es por si usted tiene tiempo, esto es una necesidad. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Una necesidad. El profeta dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Luego dice el profeta mismo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esta es una exigencia, hermano. Usted y yo tenemos que venir a la casa de oración. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. ¿Sí? Hermanos, venimos al tiempo a la casa de oración. ¿Cómo vamos a aprender a cantar? ¿Cómo vamos a aprender a orar? ¿Cómo vamos a aprender a reprender los demonios si al mes y a los 2 meses venimos a la casa de oración? Hermanos queridos, esto tiene que ser sin parar. Para crecer en gracia, para crecer en estatura, hay que caminar sin parar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Debemos
de crecer. Y los factores importantes para crecer es la obediencia, la humildad, la perseverancia. Si usted tiene perseverancia, vamos a crecer en la obra del Señor. ¿Sí? ¿Cuántos queremos crecer, hermanos? ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos tener poder en la iglesia? ¿Autoridad? Jesús reprendía a los demonios y los demonios salían y se iban, ¿verdad? Usted y yo tenemos que reprender los demonios y los demonios tienen que huir de nosotros. Aún el mismo diablo tiene que huir de nosotros. El caso es que algunas veces no tenemos poder ni para reprender una fiebre, una calentura. Vamos a orar por la hermana y sale que la hermana se muere, ¿verdad? Si no queda más enferma, los venimos enfermos. En vez pasada me dijeron unos hermanos, ya no vamos a orar por los enfermos, porque el día tal que fuimos a orar por la hermana tal, los venimos enfermos todos, ¿verdad? Es que se necesita tener poder, ¿verdad que sí? ¿Cuántos estamos de acuerdo con Dios en esta hora? Necesitamos tener poder de Dios, pero para eso se necesita perseverancia. ¿Y qué más de poder? Necesitamos tener gracia, ¿verdad? ¿En qué área estamos creciendo nosotros, hermanos? ¿Hacia qué rumbo estamos creciendo? Empecemos a preguntarnos, hermanos. Puede ser que usted tenga una buena cuenta bancaria, pero eso Dios no está de acuerdo con eso, que usted es o está creciendo en gracia. No, hermanos queridos, nosotros tenemos que crecer en gracia. ¿Para qué necesitamos tanto la gracia nosotros como cristianos? Hermanos, en primer lugar, la necesitamos para orar. Necesitamos la gracia para cantar. ¿Sabe algunas veces que empezamos a cantar y yo salgo por un lado, ustedes salen por otro lado, ¿verdad? Y hay un descontrol en el canto, porque yo no tengo gracia. Debo de buscarla primero, debo de crecer en gracia para luego enfrentarme a cantar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, porque si yo no tengo gracia para cantar, se me van a dormir los que me están oyendo, ¿verdad que sí? En segundo lugar, el canto no va a subir hacia arriba. Dice el apóstol que hay que hacerlo todo con gracia, ¿verdad? Con gracia. Hermanos, algunos dicen, pero es para el Señor. Dicen, pues si es para el Señor, hay que hacerlo con gracia, ¿verdad? Hubo una mujer que llevó un regalo a Jesús, y ese regalo no era barato, hermano. ¿Sabe qué dice? Eso lo dice Judas, que se podía haber vendido en unos 300 denarios. Eso quiere decir que era carito, ¿verdad? Si hablamos de $300 ahorita, ¿cuánto no cuesta hacer $300? Eso no se hace en una semana. Y esta mujer llevó este regalo a Jesús y lo derramó sobre de Jesús. Algo muy especial, algo muy caro, algo muy costoso, pero lo estaba dando al Cristo de la gloria. Hermanos queridos, cuando usted venga a la iglesia, traigamos algo de valor para Jesús. Algo que traiga gracia, algo que venga sazonado con sal. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una vez se presentaron dos hombres a Dios, hermanos. Uno llevaba una ofrenda y otro también, pero la Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín no. ¿Qué pasó ahí? Estaba mal la ofrenda. Hermanos queridos,
debemos de traer algo bueno para Dios en esta hora. ¿Cuántos estamos de acuerdo a crecer, hermanos? Es posible que usted hasta este día haya crecido bastante, hayamos crecido poquito, ¿verdad? Lo importante es que usted y yo entendamos la necesidad que tenemos de crecer y lo que Dios pide de nosotros. Si hasta ahorita no hemos empezado a crecer o no hemos crecido nada, podemos empezar hoy, podemos empezar mañana y usted decirle al Señor: Señor, ya no quiero ser igual, quiero ser conforme al corazón suyo, quiero escalar, quiero ser diferente, quiero ser un cristiano fervoroso en la iglesia, de buenos frutos, de buenos principios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Muy bien, hasta acá llego. Hermanos, espero bendiciones sobre cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros, hermanos, entendamos la parte que nos corresponde hacer, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Yo no conozco la vida suya, usted sí la conoce. ¿En qué área usted está faltando alguna virtud, alguna cualidad buena de Dios? Y que a partir de este día usted va a decir: bueno, voy a empezar a entregarme a Dios, voy a empezar a buscar más a Dios, porque necesito crecer. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios: a fin de crecer para ser un templo santo en el Señor. Que el Señor les bendiga en esta oportunidad. Ha sido un placer hablar de la palabra del Señor y a crecer en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga a todos.